Hola, esto es RodLab Audionovelas. La historia y personajes originales pertenecen a sus respectivos autores. Si te gusta este contenido y quieres apoyar para escuchar las sagas completas, visita nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo. Gracias por escuchar. Capítulo 26. Delman, conocido como el Caballero Maestro de Caliban y el tercero de las 5 grandes espadas, estaba de muy buen humor. Esto se debía a que, en esta reciente expedición, había matado a Khan, uno de los 8 jefes, y que se rumoraba era bastante fuerte entre ellos. Por supuesto, el método que usó para matar a Khan era algo que ni Caliban ni los bárbaros reconocerían jamás. Había desafiado a Khan a un duelo y luego, cuando Khan salió solo, Delman usó soldados ocultos, varias trampas y veneno para matarlo. Aunque Caliban y los bárbaros estaban en guerra, siempre respetaban el honor del otro en batalla, lo que hacía que las acciones de Delman fueran extremadamente deshonrosas. Sin embargo, en lugar de sentirse culpable por su engaño, Delman sonrió pensando que ya no tendría que ceder su tercer puesto a Deus, uno de los recién ingresados 5 espadachines. Con ese pensamiento, masacró a todos los bárbaros presentes en la escena, sin dejar a nadie con vida. Esto habría sido imposible para él solo, pero los numerosos soldados que había estacionado afuera, para que no presenciaran el duelo, lo hicieron posible. Delman había ganado mérito con éxito, y ahora solo quedaba regresar y reportar sus logros. Mientras se dirigía de regreso a una de las bases avanzadas de Caliban, vio algo que lo detuvo. Lo vio. Un hombre con cabello rojo, que coincidía con el poder simbólico del fuego, estaba de pie con una expresión tensa. Él y sus caballeros de la llama roja miraban la base, o lo que solía ser la base. El lugar se había convertido en un páramo. La tierra gris estaba manchada de sangre roja, las ruinas yacían esparcidas, y miles de cadáveres cubrían el suelo como si no significaran nada. Sin embargo, lo que atraía toda su atención no eran las ruinas, sino el hombre que estaba en medio de todo eso. Vestido con la ropa de cuero característica del bárbaro, estaba orgulloso en el centro de la base arruinada. Cuando Delman se volvió para mirarlo, el hombre también dirigió su mirada hacia Delman y comenzó a caminar hacia él. A primera vista, parecía que el hombre estaba invitando a su propia muerte, ya que Delman no solo tenía a 100 caballeros, sino también a innumerables soldados a su lado. Por muy fuerte que fuera este jefe bárbaro, no podía enfrentarse solo a una fuerza tan grande. Aún así, a pesar de reconocer las abrumadoras probabilidades, la expresión de Delman estaba llena de tensión. La primera razón era el estado de la base, ahora reducida a ruinas, y la segunda era el aura. Aunque Delman había cometido un acto deshonroso, seguía siendo un maestro de la espada, alguien capaz de cortar la cima de una montaña con un solo tajo y reclamar la vida de decenas de bárbaros con un solo golpe. Y como tal, podía percibir claramente el aura extraordinaria que emanaba de este hombre. ¿Y entonces? ¿Eres Delman? La voz del hombre resonó, una voz que no sonaba humana, y solo escucharla por un momento sacudió a Delman hasta lo más profundo. Delman recuperó rápidamente la compostura, y de forma instintiva, levantó su espada de aura mientras respondía. ¿Quién eres? Entonces respóndeme, Delman, ¿por qué profanaste el duelo sagrado y honorable? ¿Qué? Respóndeme, ¿por qué mancillaste el gran y santo duelo, la honorable lucha entre 2 guerreros? Al escuchar las palabras del bárbaro, Delman se dio cuenta de que el hombre hablaba sobre su duelo con Khan, y respondió. Este es un campo de batalla, ¿no es una tontería creer en un duelo en un lugar así? El bárbaro miró fijamente a Delman, imperturbable, y habló de nuevo. ¿Cómo te atreves a hablar así del gran duelo? Su voz estaba llena de claro desagrado. Ya te dije, este es un campo de batalla. Esta es tu última oportunidad, humano, un guerrero de considerable fuerza. Enfréntame en un duelo. Si ganas, te dejaré ir. Ante la oferta del bárbaro de una última oportunidad, Delman no respondió, simplemente. Todos, prepárense para la batalla, ordenó a los caballeros. En cuanto se dio la orden, los caballeros y soldados desenfundaron sus armas rápidamente al unísono perfecto. Los caballeros de la llama roja, que habían luchado junto a Delman en numerosas batallas en la Guerra del Norte y los habían llevado a la victoria una y otra vez, mostraban expresiones resueltas mientras desenvainaban sus espadas y desplegaban sus auras. Al observar esta escena, el bárbaro murmuró, como en lamento y desprecio.
¿Acaso los caballeros no poseen honor? Con ese murmullo. Creac, creac. Los cadáveres circundantes comenzaron a levantarse. ¿Qué es esto? Los caballeros se sorprendieron por el cambio repentino, pero el fenómeno continuó sin importar sus emociones. Un caballero con la cabeza partida por la mitad. Un soldado con la mitad de su cuerpo volado. Un jinete con el torso superior seccionado. Comenzaron a despertar lentamente. Y entonces... Duele, 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 duele. Mátenme, mátenme, por favor, se los ruego. Los gritos de los muertos llenaban la tierra gris. Ustedes, mortales, sin siquiera el honor de su nombre, son innecesarios en este mundo. Esa presencia desapareció. Incluso Delman, que había entrado en el reino de un superhumano, no pudo seguir la velocidad. Pero entonces... Sin embargo... Delman dirigió su mirada hacia la voz que había aparecido de repente, y el bárbaro ya había estrellado su mano contra el suelo. ¡Bum! La tierra explotó al instante, rocas y escombros se dispararon hacia el cielo, y al mismo tiempo, los soldados y caballeros que estaban listos fueron lanzados al aire. Y con solo un movimiento del pie del bárbaro a través del aire. ¡Crack! Los soldados y caballeros volando por el cielo fueron golpeados por los escombros. Sus cuerpos se convirtieron en meros trozos de carne. Sin siquiera tiempo para gritar, sus restos salpicaron el suelo, creando innumerables flores rojas de sangre. Cuando Delman intentó tardíamente blandir su espada, se dio cuenta en ese momento. Su brazo había desaparecido. ¡Ah! El grito de Delman resonó, y los soldados que aún no comprendían la situación finalmente entendieron lo que había ocurrido. En un instante, el caballero maestro y la mayoría de su orden de caballería habían sido aniquilados. El pánico se extendió como una plaga entre los soldados, robándoles su voluntad. ¡Ah, ah! El terror arraigado en sus corazones se extendió rápidamente, dejándolos paralizados. En el caos de la masacre, Delman, que había perdido su brazo, miró al bárbaro con incredulidad. ¿Quién eres? El bárbaro, no, el dios de todos los bárbaros y el padre de los duelos, Ultultus. Aplastó los órganos internos de Delman con sus ásperas manos, terminando su tarea. Miró a Delman, que yacía bajo su mano. Un momento después. Duele, 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 duele. Aunque sus órganos internos estaban completamente destrozados, Delman se levantó de nuevo, escupiendo sangre a través del campo de nieve gris y gritando de agonía como los demás. Satisfecho, Ultultus sonrió mientras hablaba. Todos ustedes, bárbaros reunidos. Volvió su mirada hacia los soldados sobrevivientes, que estaban paralizados por el terror. Demuestren su valía a través de un duelo. Y entonces, demuestren que no son salvajes. Les ofreció un duelo. Si lo hacen, les concederé una muerte honorable. En el coliseo manchado de sangre hecho de los muertos. El maestro caballero y discípulo de la cuarta espada, Vilan, no podía entender la situación actual. La razón por la que había venido hoy aquí era simplemente para ayudar a su amigo Carmine, quien también era un proveedor muy valioso, encargándose de cierto noble del reino de Asteria. Por supuesto, dado que los 6 reinos estaban unidos bajo el reino de la Unión, normalmente, incluso si el noble era de otro país, debería haber mostrado algún nivel de cortesía. Un paso en falso podría convertirse rápidamente en un problema internacional. Sin embargo, la razón por la que Vilan había aceptado la solicitud de Carmine sin dudar no era solo por el objeto que Carmine había ofrecido. Tras considerar las circunstancias, Vilan pensó que no había posibilidad de que la situación se agravara. Había 3 razones para su juicio. La primera era que, entre los 6 reinos de la Unión, Caliban, que constantemente repelía a los bárbaros del norte, tenía la mayor influencia. La segunda era que los rumores sobre el conde Palatio aún no se habían difundido de nuevo, lo que significaba que su reputación seguía siendo la de un noble imprudente que solo había llegado a ser conde por pura suerte y no tenía conexiones en Caliban. La tercera era que, incluso si la situación salía mal, Vilan creía que su maestro, Fiola, quien estaba en la cima de Caliban, de alguna manera solucionaría las cosas. Aunque no tan dotado como Deus, Vilan era talentoso con la espada y siempre había estado bajo la protección de su maestro. Con estas 3 razones en mente,
Vilan pensó que no habría daño para él al tratar con el conde Palatio y, en verdad, su juicio no estaba equivocado. Sin embargo, había una cosa que Vilan no sabía. Y eso era... Crack. Off. El conde Palatio fue, de hecho, un benefactor de Deus Macayan, un caballero maestro actualmente aclamado como héroe en Caliban. Gu. Deus se había ganado el apodo de El Sin Espada después de derrotar a Kurga de los Campos de Nieve, uno de los 8 jefes, en un duelo. Ah. Vilan, que fue estrellado contra un árbol, gimió con una expresión temerosa y desafiante mientras intentaba hablar. Espera. Señor Deus. Pero no pudo terminar. El pie de Deus golpeó su estómago antes de que Vilan pudiera abrir la boca. Los caballeros de Yuzon, que acababan de mostrar su respeto, instintivamente intentaron desenvainar sus espadas al ver la escena, pero... En el momento en que desenfundéis vuestras espadas, dejo el resto a vuestra imaginación. Con solo desviar la mirada y pronunciar esas palabras, los caballeros contuvieron la respiración en silencio, y luego comenzó la paliza unilateral. Al observar esto, Alon, que permanecía con una expresión exteriormente inexpresiva mientras Deus golpeaba despiadadamente a Vilan, en su interior estaba lleno de una profunda y satisfecha sonrisa. «Has crecido también». Alon miraba a Deus como un padre que observa a su hijo crecer espléndidamente. No es que algún padre se sintiera orgulloso al ver a su hijo golpear despiadadamente a otra persona, pero Alon sintió algo parecido al orgullo paternal en ese momento. En realidad, fue más que eso, incluso sintió una extraña sensación de gratitud. Alon había pensado durante todo el camino a Caliban que probablemente a Deus no le agradaría mucho. Quizás Deus podría tolerarlo, pero Alon pensaba que eso sería todo, sin esperar ningún sentimiento más profundo. Después de todo, Alon nunca había tenido una conversación personal con Deus y, lo que es más importante, Deus nunca le había escrito ni una sola carta. Así que, cuando Deus se refirió a él como su benefactor antes, Alon sintió como si todo el esfuerzo que había puesto en criar a Deus finalmente hubiera sido recompensado, y una sonrisa complacida se extendió por su rostro. Él golpea bien. Así es. Observando a Deus destrozar a Vilan en tiempo real, Alon mostraba una sonrisa tranquila, y después de unos 3 minutos, sintió como si un peso se hubiera levantado de su corazón. Alon estaba profundamente agradecido con Deus por haber llegado tan lejos. Pero 5 minutos después. Conde. ¿Qué? No va a morir. Alon, sintiendo que algo estaba mal, observaba a Deus golpear sin piedad a Vilan, quien se aferraba patéticamente a sus piernas, llorando y suplicando perdón. No puede ser, ¿lo haría? Bueno, sí. Aún así, Alon seguía pensando, seguro que no lo matará, mientras observaba la golpiza de Deus durante otros 5 minutos. Después de confirmar que el rostro de Vilan estaba ahora tan desfigurado que ya no se parecía a la expresión astuta que había mostrado apenas 10 minutos antes, Alon comenzó a sudar frío y de repente recordó. El Deus que estaba frente a él, era uno de los 5 grandes pecados. Por supuesto, eso no significaba que el sentimiento de gratitud hubiera desaparecido. No había desaparecido, pero... Es bueno que haya llegado tan lejos por mí, pero... Alon observó cómo Deus, dejando atrás al medio lisiado Vilan, se acercaba a él. Estoy a su servicio. Inclinando la cabeza como si fuera lo más natural del mundo, Alon notó que los soldados y caballeros murmuraban ante la escena. Pensó Alon, mirando al Vilan empapado en sangre. ¿No es esto un poco excesivo? Capítulo 27. Malón, un guardia que trabaja en la capital de Caliban, Kirdam, ama los rumores. La razón es simple, pasar todo el día de guardia en las murallas de la ciudad puede ser aburrido, y el chisme es una de las formas de hacer sus turnos más agradables. Por esa razón, Malón había estado esperando este día, o más precisamente, el día en que llegaría el conde Palatio. Había escuchado un rumor secreto de que el alborotador, que actuaba sin control bajo la sombra de su amo, había pedido ser convocado tan pronto como llegara el conde Palatio. Malón no sabía por qué ese alborotador estaba buscando a un conde de otro país, pero sabía lo que sucedería después. Después de todo, solo había una razón por la que ese alborotador buscaba a alguien. Gracias a esto, Malón esperaba un espectáculo muy entretenido una vez que llegara el conde Palatio.
Sin embargo, lo que vio distaba mucho de lo que había esperado. No era el conde Palatio quien estaba siendo golpeado, sino Vilan, y quien lo atacaba no era otro que Deus. Deus, uno de los caballeros maestros de Caliban, había ascendido a la cima de la Orden de Caballeros en menos de un año con un talento inigualable, ganándose el título de Muquen, sin espada. Fue Deus quien atacó a Vilan. Incluso eso fue suficiente para conmocionar a todos en la capital, donde los rumores se propagaron como un incendio en un solo día. Pero Malone quedó aún más atónito por lo que sucedió después. El sin espada inclinó su cabeza. Malone miraba, con la boca abierta, a Deus inclinando la cabeza mientras hablaba. ¿Acaso, el señor sin espada acaba de inclinar la cabeza? ¿El sin espada? Los guardias a su alrededor estaban igualmente sorprendidos. La razón de su incredulidad era simple: hasta ahora, Deus nunca se había inclinado ante nadie en Caliban, excepto ante el rey actual. Incluso hubo un incidente en el que abofeteó 3 veces al segundo príncipe por acosar a su única hermana, un evento que todavía se comenta en la capital. La reputación de Deus se disparó después de eso, a pesar de que el segundo príncipe era conocido como un alborotador abandonado por la familia real. A pesar de haber cometido una ofensa contra la realeza, Deus no fue castigado, lo que elevó aún más su estatus. Esto significaba esencialmente que todo el reino de Caliban consideraba a Deus Macayan más importante que al segundo príncipe, y su reputación solo se fortalecía. Sin embargo, aquí estaba, inclinando la cabeza ante un simple conde de otro país. Por favor, pase. Ver a Deus inclinarse ante el conde Palatio era suficiente para sorprender a cualquiera familiarizado con los rumores. Pronto, todas las miradas se posaron en el conde, que caminaba sin expresión, escoltado por el maestro caballero, como si esta situación no le afectara en absoluto. ¿Y entonces? ¿Quién es exactamente este conde Palatio, para que él sin espada se incline ante él? Malone y todos los que vieron el rostro del conde tenían la misma pregunta en mente, con la boca abierta de asombro. Esta situación es extraña, pero ¿por qué me miran así? Alon, quien recibía estas miradas sorprendidas, se sentía desconcertado por la situación. Por favor, pase. Luego dirigió su mirada a las palabras de Deus y notó la carreta que lo esperaba. ¿Destaca? A diferencia de otras carretas, estaba pintada completamente de negro, lo que la hacía imposible de pasar por alto. Y, ¡pum! Rodeada por caballeros como si la protegieran como una fortaleza, Alon comenzó a entender por qué la gente lo miraba de esa manera. Incluso él pensó que era un poco exagerado. Entendido. Sin embargo, sería ridículo negarse a subir a la carreta en este momento, así que Alon entró en silencio. Me encargaré de la carreta entonces, dijo Evan, terminando la conversación mientras Alon, ahora en la carreta con Deus, se dirigía hacia la mansión bajo la escolta de los caballeros negros. Un poco más tarde. ¿Es esta una mansión? Al ver la mansión de Deus por primera vez, Alon se mostró visiblemente sorprendido. Había oído que la capital de Caliban era grande en comparación con otros reinos, pero esta era la primera vez que veía una mansión de un tamaño tan inmenso. Así es como se ve el éxito. Alon reflexionó brevemente mientras seguía a Deus, quien lideraba el camino desde el carruaje a través de la vasta mansión hacia la oficina. Una vez dentro de la oficina. Por favor, tome asiento. Alon se mostró un poco desconcertado cuando Deus le ofreció sin dudar el asiento de honor. Aunque Alon tenía poco conocimiento sobre etiqueta formal, conocía lo básico. ¿No se supone que el dueño debe sentarse en el asiento de honor? Por supuesto, si Alon tuviera un rango más alto, las cosas podrían ser diferentes, pero él solo era un conde, y ni siquiera un noble de Caliban, sino del reino de Asteria. En resumen, no era necesario que Deus lo tratara con tanta cortesía excesiva. Desde la perspectiva de Alon, el trato de Deus le hacía sentir como un padre orgulloso cuyo hijo había tenido un gran éxito. Se sentía complacido pero también un poco preocupado. Tenía bastantes favores que pedirle a Deus. Aclarándose la garganta, Alon se sentó en el asiento de honor, y Deus naturalmente se sentó a su lado. Se produjo un silencio pesado. ¿De qué debería hablar? Por supuesto, había muchas cosas que Alon necesitaba pedir, pero sabía que la comunicación no funciona de esa manera. Primero, necesitaba hacer algo de conversación trivial.
Pero como nunca había hablado con Deus cara a cara, y mucho menos intercambiado cartas, Alon se sentía incómodo. Justo cuando luchaba con el silencio. Chirrido. Llegó un poco tarde. Evan, guiado por los caballeros, entró cautelosamente en la habitación, y Alon se dio cuenta de que Evan había traído un regalo. Evan, el regalo. Entendido. Por orden de Alon, Evan colocó el regalo sobre el escritorio de Deus. Esto es un regalo. Ante la respuesta de Deus, Alon dejó escapar un pequeño suspiro. Se había estado preguntando cómo iniciar la conversación, y ahora el regalo le había dado una oportunidad. Gracias. Deus inclinó ligeramente la cabeza hacia Alon. Y entonces, silencio. Bien, ¿no es esta la parte donde la conversación sigue de forma natural? El pensamiento cruzó la mente de Alon, y finalmente abrió la boca. ¿No vas a abrir el regalo? Sería inapropiado abrirlo ahora, lo haré más tarde. Alon entendió que, en efecto, era de mala educación abrir un regalo frente a una persona de alto rango con demasiada emoción. Pero Alon no era un noble de alto rango él mismo. ¿Qué piensa exactamente de mí? La confusión de Alon era evidente, pero su desconcierto no duró mucho. ¿Por qué? Crujido. Hermano. Antes de que pudiera reunir sus pensamientos, una joven entró en la oficina de Deus. Al igual que Deus, tenía unos llamativos ojos morados. Miró alrededor de la habitación antes de fijar su mirada en Evan. Oh, hermano Evan. Reconociéndolo, ella lo saludó con una sonrisa familiar. Oh, Silly. Evan también sonrió cálidamente mientras se levantaba, y Alon rápidamente se dio cuenta de que la chica era la hermana menor de Deus, a quien Evan había sido enviado a rescatar. Se parecen mucho. En el juego Psychedelia, solo se describían las trágicas circunstancias de su muerte, por lo que Alon nunca había visto su apariencia. Sin embargo, ahora que la veía en persona, no pudo evitar asentir en acuerdo por el fuerte parecido. Al dirigir su mirada hacia Deus, Alon se sorprendió. Deus tenía una expresión claramente desagradada en su rostro. Cuando Silly tomó la mano de Evan, sus ojos se volvieron aún más agudos. Silly, Evan no es tu hermano. Es un anciano, comentó Deus. Al observar esto, Alon rápidamente comprendió lo protector que era Deus con su hermana. En resumen, era seguro llamarlo un siscon. Aunque Alon entendía el apego de Deus, sabiendo por el juego que había sufrido una gran pérdida y falta de familia, aún le resultaba divertido. Mientras Alon pensaba en esto, Silly, que había estado jugando con Evan momentos antes, de repente se acercó a Alon y habló alegremente. «Eres el conde Palatio, ¿verdad?» «Así es. Escuché de Evan. Diste la orden de salvarme». Al oír esto, Alon miró a Deus y luego asintió en silencio. «Solo cumplí con mi deber. Si hubieras muerto, tu hermano podría haberse convertido en una máquina de matar continental». «Muchas gracias», dijo Silly, inclinándose profundamente. Ver su sincera gratitud calentó el corazón de Alon. Aunque sus acciones habían sido motivadas por otras intenciones, recibir un agradecimiento genuino por sus buenas obras le resultó gratificante. Alon sonrió levemente. Después de que Silly se fue, la atmósfera se relajó un poco. Alon aclaró su garganta y miró a Deus, quien aún mostraba una expresión sutilmente hostil hacia Evan tras la partida de su hermana. «Deus, la razón por la que he venido a verte es porque necesito un favor». «¿Un favor?», preguntó Deus, con una expresión ligeramente confundida. «Sí. ¿Hay algo extraño en eso?». Alon respondió con igual confusión. «No, nada». «Por favor, continúa». Aunque las palabras de Deus parecían un poco extrañas, Alon se detuvo por un momento. Le resultaba difícil hablar ahora que era momento de hacer su petición. Tenía dos favores que pedirle a Deus, y ambos probablemente serían algo difíciles. Después de dudar, Alon finalmente habló con la primera petición. «Necesito ir al norte». «¿Podrías acompañarme?» «Por supuesto». Alon parpadeó, sorprendido de lo fácilmente que Deus aceptó. ¿Es realmente tan simple? Sí, de todas formas estaba planeando una expedición al norte. Al escuchar esto, Alon se sintió aliviado.
La primera petición, al menos, resultó ser relativamente fácil. Tomando una profunda bocanada de alivio, Alon hizo su segunda petición. ¿Podría pedir prestado el anillo del arrogante del tesoro real de Caliban? Mientras hacía esta solicitud, Alon observaba cuidadosamente a Deus. Después de todo, pedir prestado algo del tesoro real era esencialmente como endeudarse con la familia real, y podía ser un asunto bastante delicado para Deus. No importa cuán poderoso fuera Deus, aún estaba sujeto a los intereses políticos del reino de Caliban. Sin embargo, el anillo del arrogante era esencial para el plan de Alon, y tenía que pedirlo, aunque pusiera a Deus en una posición incómoda. Por supuesto, no quiero que esto te cause ningún problema, comenzó Alon, tratando de suavizar la petición y ofrecer una compensación, pero, entendido, interrumpió Deus. ¿Qué? Recuperaré el anillo del arrogante, de inmediato. Deus se inclinó ligeramente al hablar, dejando a Alon desconcertado una vez más. Espera, esto es bueno, pero ¿realmente está bien? Con una expresión un poco aturdida, Alon preguntó, ¿sabes dónde está? ¿Verdad? He oído que está en el tesoro real de Caliban. ¿Y no es un poco difícil conseguirlo? Normalmente tarda alrededor de una semana por medios normales, pero si quieres, puedo recuperarlo de inmediato. ¿Hay alguna manera de hacerlo? Curioso por la audaz afirmación de Deus, Alon preguntó. Deus hizo una pausa por un momento, pareciendo considerar algo. Luego respondió. El rey podría ser un poco problemático, pero puedo manejar a unas 50 personas, así que no debería ser demasiado difícil. Evan, que estaba cerca, se mostró visiblemente sorprendido, y aunque Alon no lo mostró tan abiertamente, estaba igual de desconcertado por la determinación inquebrantable de Deus. ¿Es esta su manera de mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar por mí? Interpretando las palabras de Deus como una señal de su lealtad, Alon dudó. Antes de decir, no, no es necesario llegar tan lejos. Entendido. Recuperaré el anillo lo más rápido posible. Deus parecía algo decepcionado mientras aceptaba. Alon, por un breve momento, pensó, solo quería que lo tomaras prestado, pero rápidamente asintió en respuesta. Realmente se preocupa por mí, pero ¿no es esto un poco exagerado? Y con ese pensamiento, Alon pasó un día en la mansión mientras esperaba que recuperaran el anillo. Lo he traído. ¿Qué? Alon miró fijamente la preciosa caja incrustada de joyas que contenía el anillo del arrogante. ¿Y entonces, qué? Conde, ¿escuchó? Ayer, al parecer Deus causó un alboroto en el Palacio Real exigiendo el tesoro. También escuché que volvió a abofetear al segundo príncipe. Con el informe de Evan, Alon quedó completamente sin palabras. ¿Qué está pasando? Alon comenzó a darse cuenta de que algo extraño ocurría con Deus. Capítulo 28. Habían pasado 3 días desde que obtuvieron el anillo del arrogante y comenzaron a prepararse para partir hacia el norte. Para cuando los caballeros y soldados terminaron de prepararse, la fuerza de la expedición ya había partido hacia el norte. No mucho después de su partida. Deus Macayan. Un hombre se acercó a Deus. Tenía el cabello largo y azul y una cicatriz vertical en el rostro. Era Fiola, uno de los caballeros maestros de Caliban, conocido como la Cuarta Espada. Pusiste la mano sobre mi discípulo, dijo Fiola, con expresión fría y ojos que delataban una furia oculta. Deus, con una expresión indiferente, respondió, tu discípulo actuó de manera grosera con mi benefactor. Ja, ¿y eso te da derecho a dejar inconsciente al discípulo de otro? ¿Crees que no? Respondió Deus. Fiola frunció el ceño ante las palabras de Deus. Su ira era evidente en su rostro, y la intensa energía que emanaba llenó el aire, haciendo que los caballeros a su alrededor sudaran frío. Sin embargo, Deus, que recibió de frente todo ese poder, permaneció impasible. Tienes suerte de que no lo maté, Fiola. El aura de Deus se volvió aún más ominosa, emitiendo una energía púrpura aterradora que oprimía a Fiola. La tensión entre ellos era tan densa que parecía que estallaría una pelea con espadas en el momento en que alguien desenfundara un arma. Pero después de un momento de silencio. TCH. Fiola fue el primero en darse la vuelta. Chasqueando la lengua, miró al conde Palatio,
que estaba detrás de Deus. No creas que voy a dejar pasar esto, dijo Fiola antes de regresar a su batallón. En descanso. Solo, observando a Fiola irse, Alon pensó para sí mismo, terrible. Sintió un cosquilleo en las manos mientras inconscientemente apretaba y soltaba los puños. Así es un caballero maestro. El simple poder que Fiola liberó sin querer dejó a Alon sin aliento. En ese momento, Evan, que estaba cerca, murmuró incrédulo, esto es una locura, es un monstruo completo. Alon dirigió su mirada hacia Deus. A pesar de la energía abrumadora que Fiola había dirigido hacia él, Deus no mostró señales de incomodidad, lo que recordó a Alon nuevamente que Deus también era un caballero maestro. No es que alguna vez olvidara este hecho, pero Deus había sido bastante humilde con él últimamente, así que ver este lado suyo fue un recordatorio fresco. Honestamente, es un poco grosero con todos excepto conmigo, reflexionó Alon. Recordó rumores de hace unos días sobre Deus y pensó en la vez que Deus le gritó a Evan, diciéndole, «Cállate, viejo». Rescatar a su hermana debió ser la decisión correcta después de todo, pensó Alon. Al principio, no entendía por qué Deus le obedecía tanto, pero ahora estaba claro. De hecho, ya ni siquiera necesitaba adivinar. Solo ver a Deus cerca de su hermana era suficiente respuesta. Quizás en el futuro, si llamo pidiendo ayuda mientras administro mi propiedad, él vendrá corriendo a salvarme. Alon sonrió ante la idea, aunque en el fondo sabía que Deus no llegaría tan lejos. Se encogió ligeramente de hombros y regresó a su carruaje. La expedición hacia el norte continuó. 2 semanas y 3 días después. La fuerza de la expedición cruzó la frontera entre Caliban y el norte y llegó a su primer puesto avanzado. Allí recibieron 3 noticias. La primera fue la muerte de Delman, la tercera espada, quien había desaparecido tras llegar la noticia de que el puesto avanzado oriental de Caliban había caído y el enemigo había aparecido. La segunda fue que Kiriana, la segunda espada, que lideraba una expedición avanzada hacia el puesto occidental, había sufrido heridas graves en batalla contra el enemigo. ¿Y la última noticia fue? ¿No muertos, dices? El mensajero informó que el enemigo se acercaba al puesto avanzado, liderando un ejército de no muertos. Sí, el enemigo ha estado reanimando a soldados y caballeros caídos como no muertos y marchando con ellos. Al escuchar las palabras del mensajero, Fiola soltó un profundo suspiro y murmuró, «Esto es preocupante». Deus, al escuchar la misma noticia, permaneció en silencio. Si las palabras del mensajero eran ciertas, la situación era claramente desfavorable para Caliban. La atmósfera en la sala de reuniones era tensa. Incluso los caballeros maestros y los nobles que dirigían a los soldados dudaban en hablar. Finalmente, uno de los nobles sugirió con cautela, ¿quizás deberíamos retirarnos? Esa simple sugerencia desató una avalancha de opiniones entre los demás asistentes. ¿Hablas en serio? ¿Quieres que les demos la espalda y huyamos de los bárbaros? No es eso lo que quise decir. Estoy diciendo que deberíamos esperar una mejor oportunidad. Ya estamos en una mala posición, y la segunda espada está gravemente herida. Sin mencionar que Reinhardt aún no ha regresado de su reclusión, ¿de verdad crees que tenemos alguna posibilidad? ¿Crees que en este momento los heridos podrían siquiera escapar mientras los bárbaros avanzan sobre el puesto avanzado? La sala rápidamente descendió al caos, pero al final, las opiniones de los nobles no tuvieron mucho peso. Los verdaderos líderes de la expedición eran los 2 caballeros maestros. Finalmente, los nobles miraron hacia Fiola y Deus en busca de dirección. Pensemos en ello. Convocaré otra reunión más tarde. Por ahora, todos, tómense un descanso y despejen sus mentes, dijo Fiola, levantándose de su asiento. Deus también se levantó sin decir palabra y salió de la tienda. Afueras. La tierra era del mismo gris apagado de siempre. Pero para Deus, quien había alcanzado cierto nivel como caballero maestro, el mundo se veía muy diferente. Los campos de nieve roja. A los ojos de Deus, la tierra gris aparecía como un mundo carmesí, lleno de una energía inquietante y ominosa. El cielo, consumido por esta siniestra mana roja, era a la vez hermoso y aterrador, una vista que incluso hacía que alguien tan fuerte como Deus sintiera una leve sensación de intimidación. Él observaba en silencio este extraño mundo. Después de echar un vistazo a Fiola, que probablemente estaba viendo la misma escena, Deus desvió la mirada hacia otro lado. Allí,
vio a Alon, la gran luna. A pesar de que este mundo aterrador se extendía ante él, Alon no mostraba señales de miedo ni de asombro. En cambio, se sentaba tranquilamente junto al fuego, comiendo una batata con una expresión vacía. A diferencia de Deus, que no podía apartar la vista del cielo carmesí, Alon no había mirado ni una sola vez el paisaje ominoso. Simplemente murmuraba para sí mismo mientras comía. Difracción, compresión, punto focal, aniquilación. La gran luna murmuraba palabras incomprensibles como si hubiera visto este mundo innumerables veces antes, palabras que Deus no podía entender en lo más mínimo. Al observarlo, Deus sintió una oleada de curiosidad sobre el propósito de Alon en el norte. Por supuesto, Deus tenía una idea aproximada de que la gran luna estaba allí para enfrentarse al enemigo, pero eso no disipaba todas sus preguntas. Después de todo, desde la perspectiva de Deus, la gran luna no parecía particularmente poderosa, ni ahora ni en el pasado. Quizás simplemente no puede ver lo que yo estoy viendo. Deus volvió a mirar hacia el cielo rojo. Esta escena era algo que solo aquellos que habían alcanzado cierto nivel de iluminación podían ver. El paisaje inquietante era suficiente para que frunciera el ceño instintivamente. Pero, ¿y si simplemente la gran luna no podía ver esta escena? Si ese fuera el caso, su comportamiento podría ser algo comprensible. Justo cuando Deus estaba reflexionando sobre esto. Ah, en serio, aléjate. Una voz fuerte y aguda de repente llamó la atención de Deus. Al volverse hacia la fuente, vio a un caballero enfrentándose a un mago. Por favor, solo un poco más de ayuda, ¿sabes lo grave que es la situación?, suplicó el caballero. Lo sé, pero por más que lo intento, no puedo hacer nada más, tengo que irme. Aún así, solo una vez más. No, ya les dije, es imposible, idiotas. La maga gritaba histéricamente, mientras los caballeros seguían presionándola. Deus reconoció fácilmente a los caballeros por su armadura, eran miembros de Sombra Plateada, la orden de caballeros al servicio de la segunda espada de Caliban, Kiriana. Frente a ellos estaba Peña, la subdirectora de la Torre Azul. Ah, me sacan aquí para investigar cuando tengo tanto trabajo, ¿por qué no? Me dejan en paz, se quejó Peña. Pero, no debería salvar vidas ser lo primero, insistió el caballero. Les digo que he hecho todo lo que puedo, no hay nada más que pueda hacer. No me niego por pereza, ya hice todo lo que estaba en mis manos. Al observar la rabieta de Peña, la joven prodigio del mundo mágico que había alcanzado el rango 6 a una edad temprana, Deus sintió un momento de confusión pero rápidamente comprendió. Recordó que el puesto avanzado de Caliban estaba trabajando en colaboración con magos de la Torre Azul para investigar los rituales de los bárbaros. Subdirectora de la Torre, Es fuerte, pensó Deus, notando la energía notable que emanaba de ella. Mientras Peña seguía apartando a los caballeros con frustración, notó que Deus estaba en su camino. Frunció el ceño y estaba a punto de hablar. ¿Qué estás? Pero se quedó paralizada antes de poder terminar. Deus levantó una ceja, confundido por su repentino silencio. Pero entonces se dio cuenta de que ella no lo estaba mirando a él, sino a alguien detrás de él. ¿Por qué? La voz temblorosa de Peña rompió el aire tenso, y el terror llenó sus ojos como si hubiera visto algo que no debería existir. Su cuerpo temblaba sutilmente, y Deus siguió instintivamente su mirada. Allí estaba Alon, que hacía un momento estaba mordisqueando un camote. Ahora, miraba fijamente a Deus y Peña con una expresión desconcertada. Pasó un breve momento, y luego... Ha pasado un tiempo, subdirector de la torre saludó a Alon con calma. Ese sí, hola, tartamudeó Peña, actuando de repente como un gatito. Asustado, con la cabeza baja, sin rastro de su anterior histeria. ¿Cómo has estado?, preguntó Alon. Estoy bien. Al ver a Peña, a quien Deus había considerado anteriormente una figura poderosa, ahora encogida como un gato callejero, no pudo evitar sentirse desconcertado. ¿Acaso he estado ignorante todo este tiempo?, pensó Deus, reflexionando en silencio sobre su comprensión de la situación. Capítulo 29. La mayoría de los miembros de la Orden Eclipse, liderados por Deus Macayan, apoyaban a Alon. Sin embargo, actuaban así únicamente porque Alon era considerado el benefactor de Deus.
En realidad, sus sentimientos hacia Alon eran casi indiferentes. Para los caballeros del Eclipse, Alon no era particularmente especial, aparte de ser el benefactor de Deus. Incluso si había emociones involucradas, solo se debían a los celos que algunos caballeros jóvenes sentían al ver cómo Deus trataba a Alon. Fuera de eso, apenas tenían sentimientos hacia él. En resumen, los caballeros no tenían sentimientos particularmente positivos hacia Alon. Pero al menos por este momento. Vicemaestro de la torre, ¿podría pedirle un favor? Sí, sí. ¿Qué tipo de favor? Los caballeros solo podían quedarse mirando en blanco, con la boca abierta. ¿Podría preparar una poción de Leviteón? ¿La poción de Remiteón? Sí, ¿puedes hacerla? Ah, sí, por supuesto, absolutamente. No solo los caballeros de Eclipse, sino incluso los caballeros de Plata, que recientemente habían sido reprendidos por Penia, quedaron sorprendidos. Esto se debía a que sabían que la vicemaestra de la torre frente a ellos tenía una personalidad tan excéntrica, como sus geniales habilidades mágicas. De hecho, no eran solo ellos. Cualquier caballero que alguna vez hubiera ido en expedición al norte habría escuchado historias de la histérica Penia. Al dirigirse al norte, los magos de la Torre Azul, que a menudo eran convocados al mismo tiempo, siempre se quejaban de la insoportable personalidad de Penia, por lo que era imposible no saberlo. Así, los caballeros, conscientes del notorio carácter de Penia, quedaron aún más asombrados. Solo para comprobar, ¿por casualidad tienes o sabes cómo hacer el elixir de la excepcionalidad? No lo tengo. Pero creo que podría hacerlo. ¿Podrías hacer eso también para mí? Bueno, toma mucho tiempo, y tengo otras cosas que hacer, realmente lo necesito. Yo lo haré. Prometo que lo haré. Los caballeros no podían creer lo que estaban viendo. Penia, la subdirectora de la Torre Azul y maga de sexto rango, estaba obedeciendo las órdenes del conde de Palatio. No, más que obedecer, se estaba contorsionando para evitar molestarlo de cualquier manera. Los caballeros lo encontraban absolutamente increíble. Y por supuesto. ¿Qué demonios? Lo mismo ocurría con los magos que habían sido enviados desde la Torre Azul junto con Penia, soportando sus constantes regaños y derramando lágrimas de sangre por el tormento. ¿Qué es esto? ¿Estoy viendo cosas? ¿La maestra de la Torre de Vicio se ha vuelto completamente loca? Los magos, que observaban como si presenciaran el fin del mundo, jadeaban incrédulos. Ella se negó a hacerlo la última vez porque era demasiado difícil y pasó semanas quejándose, pero ahora está dispuesta a hacerlo. ¿Estoy viendo esto mal? ¿Alguien lanzó un hechizo de ilusión como broma? ¿Eres tonto? Si alguien hubiera lanzado un hechizo de ilusión, también tendría que haber lanzado silencio sobre la maestra de la Torre de Vicio. ¿Y quién tiene ese tipo de poder mágico de sobra? Estaban tan sorprendidos que incluso intentaron sutilmente disipar cualquier magia residual, pensando que tal vez otro mago estaba haciendo una broma. Y entonces, gracias. No, es algo que debo hacer. ¿Cuánto pago necesitarás? ¿Pago, dices? Es natural pagar por el favor que he pedido. Solo dime, y lo enviaré a la torre mágica más tarde. Oh, bueno. Sin embargo, si es un poco caro, el pago podría retrasarse. Las finanzas no han estado bien últimamente. Solo dame una moneda de oro. ¿Una moneda de oro, no es eso demasiado barato? No, está bien. Sí, está totalmente bien. Bueno, entonces, no rechazaré una oferta tan generosa. Mientras observaban a Penia, quien sonreía y aceptaba solo una moneda de oro por 2 pociones que normalmente costaban cientos de monedas de oro, tanto los caballeros como los magos mostraban expresiones inexpresivas. Pronto todos dirigieron su mirada hacia Alon. Los rostros de los caballeros estaban llenos de asombro, mientras que en los de los magos apareció una expresión de reverencia. Parece que hay algún malentendido, pero al menos conseguí las pociones fácilmente, pensó Alon, mientras regresaba con Evan. Espera, conde, ¿cuándo empezaste a hablar de manera informal con el vicemaestro de la torre? ¿HM? Soy noble, así que simplemente hablé de manera informal. No puede ser. ¿Disculpa? Pero,
Hasta donde sé, el vicemaestro de la torre es tratado como un cuasinoble, ¿y es etiqueta estándar hablarse formalmente? ¿Es así? Sí. Al darse cuenta de que había sido algo descortés con Peña, Alon dejó escapar un suspiro silencioso. Con esto, he reunido todas las cartas que necesito para jugar. No mucho después, Alon obtuvo la poción de Leviteon y el elixir de excepcionalidad de Peña. Unas horas más tarde, escuchó las palabras de Deus. ¿Retirada? Sí. Deus comenzó a explicar la situación actual, y Alon asintió ligeramente mientras escuchaba. Es cierto, no parecen capaces de luchar. Alon recordó a los muchos soldados heridos y las expresiones de terror en sus rostros cuando llegó a la base avanzada. Los caballeros parecían relativamente bien, pero sus expresiones tampoco eran buenas. Las únicas personas que caminaban con expresiones tranquilas eran los magos, que estaban aquí para investigar el ritual, no para luchar. En cuanto a los magos, ya huyeron. Alon miró a su alrededor. A diferencia de antes, cuando el área estaba llena de magos, no se veía ninguno desde que Peña entregó las pociones. Al darse cuenta de que los magos ya habían escapado tras percibir el peligro en la base avanzada, Alon escuchó la pregunta de Deus. ¿Qué piensas hacer? Sin dudarlo, Alon respondió. Me quedaré aquí. La razón por la que Alon había traído tantos objetos a Caliban, incluyendo el préstamo del anillo del arrogante de la familia real, era para enfrentarse al dios exterior. Sin enfrentarse al dios exterior, el futuro que había previsto no sería más que un desastre. Mientras Alon repasaba los planes en su mente, De repente, un terrible grito se escuchó a lo lejos. Inmediatamente se levantó y salió corriendo de la tienda. Allí, vio a un mago gritando salvajemente, junto con otros magos que huían frenéticamente hacia la base avanzada. Y entonces, detrás de ellos, los no muertos se acercaban. ¡Son los no muertos! ¡Ah! Los soldados gritaron, como si recordaran una pesadilla reciente, y se reunieron en la entrada con las espadas desenvainadas. Los caballeros también comenzaron a preparar sus armas mientras la confusión y el miedo se extendían por sus rostros. A pesar del caos repentino, Alon comprendió rápidamente lo que había sucedido. Una incursión. Al darse cuenta de que el dios exterior se había movido incluso más rápido de lo que los magos fugitivos anticipaban, los pensamientos de Alon se detuvieron cuando todos desenfunden sus espadas. Con el grito urgente de Fiola desde los barracones, comenzó la batalla. Los no muertos que cargan a ciegas sin ninguna táctica ni estrategia son muy inferiores en fuerza de combate, comparados con un ejército bien entrenado. Incluso si los nigromantes de este continente levantaran a los no muertos mediante necromancia, nunca podrían superar a soldados bien entrenados. Sin embargo, por favor, sálvame. Esta unidad de no muertos era fundamentalmente diferente de aquellos controlados por nigromantes ordinarios. Muere, simplemente muere, por favor. Los soldados clavaron sus lanzas en los no muertos. Algunos apuntaron al corazón, otros a la cabeza, y algunos a las piernas. Las lanzas de los soldados atravesaron varias partes de los cuerpos de los no muertos. Si estos fueran cadáveres levantados por un nigromante, el daño infligido habría sido tan severo que ya deberían haber dejado de funcionar. Pero, aun con lanzas clavadas en sus cuerpos, los no muertos continuaron avanzando. La visión de ellos caminando hacia adelante con las lanzas aún incrustadas era más que suficiente para infundir terror en los soldados. Chasquido. GRRK. Un soldado murió al instante, con la garganta atravesada por la espada de un no muerto. La situación se volvió aún más grave cuando el no muerto atacó inmediatamente al soldado a su lado. La semilla del miedo plantada en los instintos de los soldados estaba más que lista para florecer. Su formación se desmoronó, en un instante, el campo de batalla descendió al caos. Esto, a su vez, aumentó el número de muertes, lo que solo llevó a que más no muertos se levantaran de los caídos, creando el peor tipo de ciclo vicioso. Aún así, a pesar de la situación sombría, los soldados apretaron los dientes, con los ojos inyectados en sangre y bien abiertos mientras continuaban luchando. ¿Por qué? Porque aún tenían esperanza. Los caballeros, empuñando armas impregnadas de aura, estaban cortando rápidamente a los abrumadores números de no muertos, reduciéndolos por miles.
Los magos, que se unieron a la batalla más tarde, eliminaban a los no muertos aún más rápido que los caballeros. Entre ellos, la magia desatada por Peña era particularmente asombrosa. Caramba, no. Crack. Crash, crash, crash. Su magia era nada menos que extraordinaria. Cientos de no muertos que avanzaban hacia los soldados fueron congelados al instante y hechos pedazos. Un espectáculo verdaderamente magnífico. Sin embargo, aún más que Peña, las figuras que llenaban de esperanza a los soldados eran los dos maestros caballeros presentes, Fiola y Deus. De los dos, la presencia de Deus era especialmente abrumadora. SHHH. Docenas de muertos vivientes lo rodeaban. Algunos eran soldados con grandes heridas en la cabeza, otros caballeros con agujeros abiertos en el pecho. Pero, en un instante, los cientos de muertos vivientes alrededor de Deus se detuvieron de repente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Y entonces, Swiss, con un solo barrido horizontal de la espada de Deus, todos los muertos vivientes congelados fueron cortados exactamente por la mitad. Un solo golpe. Cientos de cuerpos. Una demostración abrumadora de fuerza sobrehumana que trajo esperanza a los ojos de los soldados y caballeros. Pero justo entonces. ¡Boom! Con una explosión ensordecedora, el dios exterior descendió en medio del campo de batalla. Por un momento, los movimientos de los muertos vivientes se detuvieron, y las miradas de los soldados se dirigieron hacia el recién llegado. La presencia abrumadora del dios exterior llenó el campo de batalla, y ni siquiera Deus y Fiola pudieron ocultar la tensión que apareció en sus ojos. Cuando el polvo ceniciento se disipó, revelando la figura de un hombre, todos contuvieron la respiración. Aunque vestía la ropa de los bárbaros, su forma había trascendido todo lo que aún podría llamarse humano. Su enorme físico y piel azul indicaban que este ser había dejado hace mucho tiempo los límites de la humanidad. Y entonces, bárbaro, no profanes los pecados de aquellos que no conocen el honor. Con eso, la voz de Ultultus resonó, y los no muertos comenzaron a levantarse de nuevo. Los cuerpos que habían sido destrozados en pedazos por Peña empezaron a repararse, fusionándose como limo y regenerando sus formas físicas. Los cadáveres que habían sido cortados por la espada de Deus también comenzaron a reformarse. En ese momento, SHHH. Fiola, que había estado en silencio hasta unos momentos antes, apareció de repente justo frente al dios exterior. Su agudo instinto le llevó a darse cuenta de que la marea de la batalla había cambiado en el momento en que los no muertos resucitaron, y ya no podían asegurar la victoria. Como uno de los caballeros maestros más rápidos de Caliban, poseyendo el poder de la velocidad divina, atacó antes de que Ultultus pudiera siquiera reaccionar. ¡Tum! El ataque repentino de Fiola atravesó el corazón de Ultultus. Pero solo la punta de su espada logró penetrar. La mirada de Ultultus se dirigió hacia Fiola, llena de desprecio. Los bárbaros no conocen el honor. Aquellos que no mantienen el honor abandonan su propia existencia. Además, crack, también abandonan la nobleza del alma. Golpe. El cuerpo de Fiola, que acababa de sujetar la espada, cayó al suelo. Su cabeza ya no estaba unida a su cuerpo. Sin embargo, no hay muerte honorable para aquellos que desprecian todo valor. Con estas palabras, el cuerpo decapitado de Fiola comenzó a convulsionar y levantarse, convulsándose mientras se ponía de pie una vez más. Al ver este espectáculo aterrador, todos los presentes comprendieron la cruda realidad: esta batalla estaba perdida. El miedo se extendió por los rostros de los soldados, y la desesperación comenzó a apoderarse de los rostros tanto de los caballeros como de los magos. Aún Peña y Deus, quienes habían superado con creces los límites de los humanos ordinarios, no eran inmunes a esta desesperación. De hecho, ellos la habían sentido incluso antes que los demás. Con su mayor conciencia, sabían que el ser ante ellos poseía un poder mucho mayor del que habían anticipado. Mientras los gritos de agonía y desesperación resonaban entre los no muertos, eran consumidos por la desesperanza, excepto un hombre. Oh poderoso dios de los duelos, Ultultus. Mientras todos los demás se hundían en la desesperación, un solo hombre comenzó a caminar hacia el gigante, pasando entre los vivos y los muertos vivientes. Paso a paso. Ni lento ni rápido.
De acuerdo con el gran juramento de Calgunius. El rostro del hombre que caminaba hacia el gigante permanecía tranquilo, incluso en medio de esta escena infernal de desesperación. Como si hubiera pasado por una experiencia así innumerables veces. ¿Y ese hombre? Yo, Alon Palatio, en nombre del gran juramento. El conde de Palatio. Exijo un duelo de Babilonia. Con un giro de su muñeca, Alon levantó el brazo, y una pulsera que brillaba con una luz gris profunda resplandeció mientras se enfrentaba al gigante. Capítulo 30. Todos los ojos estaban puestos en el conde Palatio. Los soldados aterrorizados. Los caballeros desesperados. Incluso Penia y Deus. El gigante que estaba frente a él. Los ojos inexpresivos del gigante miraron a Alon, y los ojos sin emoción de Alon devolvieron la mirada. Entonces, SSSSS. Una sonrisa se dibujó en los labios del gigante. Jajajajaja. La risa del gigante resonó por todo el espacio como si fuera a aplastar todo. El suelo tembló, y la risa fue tan poderosa que incluso los muertos, que cantaban la desesperación, cerraron sus bocas. La mayoría de los vivos pensaron que la risa repentina del gigante estaba llena de burla y desprecio, pero contrariamente a sus pensamientos, bien. Muy bien, noble. La risa del gigante estaba llena de sincera sinceridad, alegría y exaltación. La atmósfera alrededor del cuerpo del gigante cambió. De desprecio a alegría, de alegría a éxtasis. Y entonces. Yo, Ultultus, aceptaré tu duelo bajo el gran pacto. Al grito del gigante, los muertos que cantaban la desesperación comenzaron a moverse al unísono, formando un círculo masivo alrededor de Ultultus y Alon. Goteo, goteo. La sangre que fluía de los muertos empapó el suelo, marcando su límite. Así, se formó un coliseo rojo sangre. En la arena de cenizas decorada por el derramamiento de sangre. Bajo el gran pacto, hasta que el duelo termine. Nadie puede interferir en esta batalla sagrada. Tan pronto como se hizo la declaración, los cuerpos de los muertos explotaron, creando un muro rojo sangre. Con eso, una sonrisa gruesa apareció en el rostro de Ultultus. Era una clara expresión de deleite. Sin embargo, en contraste, el rostro de Alon permaneció completamente inexpresivo. Pero. Quiero ir a casa. Detrás de su rostro impasible, Alon temblaba de miedo desesperado. No importaba cuántas veces se lo recordara. La razón por la que Alon vino al norte era para matar al dios exterior Ultultus que estaba frente a él. Para eso, Alon había preparado todo lo necesario para enfrentarse al dios desde que escuchó sobre el despertar del dios. Ahora solo quedaba llevarlo a cabo. Sin embargo, a pesar de estar completamente preparado, la mente de Alon estaba llena de miedo por la abrumadora presión que emanaba del dios, mucho más allá de su imaginación. Mantente tranquilo. Aunque había tomado el elixir de la excepcionalidad que se suponía estabilizaría su estado mental, Alon apenas logró calmar su corazón inquieto, pero a diferencia de su rostro inexpresivo, su corazón comenzó a latir descontroladamente. No era solo la presión instintiva que el dios emanaba. Había una cosa que difería de sus expectativas. ¿Por qué el proceso de manifestación ha avanzado tanto ya? Todos los dioses exteriores, una vez que descienden, tardan en adaptarse a la realidad y eventualmente completan el proceso de convertirse en un dios sabio. Ultultus no debería haber sido diferente. Y sin embargo, a pesar de esto, la manifestación de Ultultus había progresado más rápido de lo esperado. Aunque debería haber quedado aproximadamente un mes, el dios exterior ante él ya estaba cerca de convertirse en un dios sabio completo. Era evidente a simple vista. Este rápido progreso en la manifestación fue un factor que Alon no había anticipado. Cuanto más se acerca un dios a convertirse en un dios sabio, más fuerte se vuelve. Pero aún más curioso. Oh noble que floreciste en medio de la barbarie, ¿por qué conoces nuestro pacto, aunque no seas de esta era? Mientras Alon tragaba con sequedad, recordando ese punto, Ultultus lo interrogó. Sin embargo, Alon ya no tenía el lujo de responder con calma a sus palabras. ¿Puedo hacer esto? Incontables dudas y confusión llenaban su mente. Ultultus, que se había vuelto mucho más fuerte de lo esperado, estaba sacudiendo la determinación que Alon apenas mantenía con pociones, pero pronto disipó la negatividad.
Desde el momento en que había llegado a este punto, Alon sabía que solo quedaba un camino para él. Mientras Alon ordenaba su confusión y caía en silencio, Ultultus, aún de buen ánimo, sonrió ampliamente y habló. Si no deseas hablar, que así sea. Tienes ese derecho. Entonces, comencemos el duelo sagrado. Mientras la sonrisa del gigante se profundizaba, levantó su brazo. El duelo de Babilonia. Ultultus comenzó a avanzar hacia Alon. Con cada paso, el suelo, manchado de ceniza y sangre, resonaba con ruido y dejaba huellas, pero Alon no se movió. Simplemente se quedó allí, esperando al ser frente a él. Y entonces... ¡pum! Incluso cuando Ultultus llegó a él con un sonido enorme y levantó su puño, Alon permaneció en silencio, simplemente observando. Desde la distancia, comenzaron a elevarse voces curiosas de los vivos, pero Alon mantuvo su silencio, observando las acciones del gigante. La razón era simple. Las reglas. Huir o moverse en esta situación violaría las reglas del gran duelo babilónico, que existió en la era olvidada de los dioses. Solo había dos reglas en el duelo babilónico. El atacante y el defensor se turnan, y el defensor no puede moverse. Quien solicitó el duelo debe ceder el primer ataque. Este duelo de estilo por turnos significaba que si Alon daba siquiera un solo paso, se perdería el significado. Además, hacerlo le quitaría la oportunidad de enfrentarse al dios exterior que tenía delante. Sin las restricciones del duelo, no habría forma de que él pudiera matar a este dios, que podía masacrar sin esfuerzo incluso a los caballeros maestros con un solo golpe. En otras palabras, este duelo era el único medio para que Alon impusiera restricciones que le permitieran ganar. Fijación. Por lo tanto, lo único que Alon podía hacer en ese momento era defenderse. Murmurando entre dientes, apareció una esfera frente a Alon. Condensación. La esfera condensada se concentró en su brazo izquierdo. Refuerzo. Con las palabras murmuradas, la energía condensada en su brazo izquierdo comenzó a emitir una luz profunda. Intensificación. Cuando terminó de hablar y selló el gesto final, Ultultus, aún sonriendo ampliamente, retiró el puño. Los músculos se tensaron como una balista. La fuerza acumulada comenzó a concentrarse en el puño cerrado. Alon conocía bien esta técnica. Porque la había visto antes. Con un segundo, podía romper el suelo. Con 5 segundos, podía romper el cielo. Con 10 segundos, podía voltear el mundo. Esta era la canción de la destrucción. Y entonces... ¿realmente impresionante? Sintiendo una gran alegría al seguir las reglas de Babilonia, Ultultus sonrió mientras todos a su alrededor mostraban expresiones de sorpresa. Aunque no lo entendían completamente, lo intuyeron instintivamente. La fuerza en la mano del dios exterior estaba lejos de ser ordinaria. En el mismo momento en que todas las miradas convergieron, oh, honorable que comprende la nobleza del duelo. El puño fue lanzado. Con un rugido ensordecedor, todo fue arrasado. El suelo se abrió como si su cáscara se hubiera roto. El aire vibró, creando un sonido explosivo áspero. El mundo dentro del alcance de su golpe se convirtió momentáneamente en un vacío. Y entonces... ¡boom! Tras la explosión retardada y ensordecedora, polvo gris se dispersó en todas direcciones. Esto es increíble. Podían verlo. El mundo, completamente obliterado, sin nada donde el puño de Ultultus había golpeado. Un enorme cráter en forma de cono se formó en el suelo, y el cielo gris se abrió, permitiendo que una puesta de sol púrpura iluminara la tierra. Poder abrumador. Mientras los vivos, que habían estado mirando fijamente a Ultultus de pie contra la puesta de sol, comenzaban a sentir una mezcla de desesperación y asombro. ¿El conde todavía está vivo? ¿Qué quieres decir? La mirada de todos se dirigió hacia el espacio cónico ante el murmullo de un caballero. Y entonces... ¡increíble! Junto con la baja maldición de un caballero, todos lo vieron. El conde Palatio, empapado en sangre, estaba de pie. La condición del conde estaba lejos de ser normal. Su brazo derecho colgaba flojo, incapaz de ejercer fuerza, y la sangre que brotaba de su cuerpo parecía indicar que su muerte se acercaba. Aún así, a pesar de tales circunstancias, Alon se mantuvo firme,
mirando fijamente al gigante sin mostrar ninguna emoción. Cuando el colgante en forma de loto alrededor del cuello del conde se convirtió en cenizas y desapareció, se han cumplido todas las condiciones. La voz del conde resonó. Invoco el juramento. El anillo del arrogante es un objeto que, al igual que el juramento que originalmente adquirió, otorga poder a cambio de un precio. La diferencia en el juego es que el objeto que obtienes varía dependiendo de si la clase del protagonista es mago u otra profesión. Hay dos diferencias más. Una es que, a diferencia del juramento que usó originalmente, el anillo ofrece 4 juramentos a la vez. La otra es que, a diferencia del juramento original, la condición para activar el anillo es que el portador debe estar en un estado cercano a la muerte. Así, se cumplieron todas las condiciones. Él había atraído intencionalmente al dios exterior a un duelo con restricciones. Había bloqueado la mayor parte del dolor con la poción de Leviteon. Había usado el artefacto de un solo uso que adquirió antes de detenerse en Caliban, el colgante de reencarnación que aseguraba la supervivencia sin importar cuán gravemente herido estuviera, para resistir el ataque del dios. Había reforzado obsesivamente solo su mano izquierda, sosteniendo la poción de recuperación, para forzarla a su boca. Y con eso, cumplió las condiciones para el juramento. Lo realizaré. En el momento congelado en el tiempo, Alon, habiendo completado el juramento, miró hacia adelante. Delante de él estaba el gigante, lleno de gran alegría, con los brazos extendidos, inmóvil. Como si esperara el ataque de Alon, el gigante no se movió ni un centímetro. Alon tambaleó, extendiendo su mano izquierda intacta. Tomó tanto tiempo preparar la poción de Leviteon, y sin ella, ni siquiera habría podido mantenerme en pie. Un pensamiento pronunciado en medio del dolor sordo. Aunque había tomado la poción analgésica de Leviteon y forzado a su boca la poción de recuperación de más alta calidad, el cuerpo de Alon seguía destrozado. A menos que fuera un elixir, su cuerpo no podía curarse instantáneamente. Pero por ahora, poder levantar la mano izquierda era suficiente. El gigante, que veneraba los duelos, había alcanzado la cima del salvajismo y ganado honor. No interferiría ni evitaría el ataque de Alon. No importaba cuánto tiempo tomara preparar ese ataque. Mientras Alon observaba el aura mágica que se elevaba en espiral desde su mano levantada, girando en un vórtice, recordó el juramento que acababa de hacer y esbozó una leve sonrisa tras su rostro inexpresivo. La naturaleza del juramento, que requiere un gran sacrificio a cambio de un poder mayor, había hecho que sus restricciones fueran aún más severas de lo planeado originalmente. Ultultus se había fortalecido debido a su rápida manifestación, superando las expectativas de Alon. Sin embargo, ahora, Alon estaba seguro. Este golpe alcanzaría al dios exterior. Crack. Mientras la espiral de electricidad comenzaba a girar con un sonido extraño, Alon murmuró para sí mismo y recordó los 4 juramentos. Refracción. El primer juramento. Torcer las leyes del mundo al usar magia en esta tierra congelada. Punto. El segundo juramento. Torcer las leyes del mundo al usar magia en un estado cercano a la muerte. Condensación. El tercer juramento. Torcer las leyes del mundo al enfrentarse a un dios con magia. Aniquilación. El cuarto juramento. Torcer las leyes del mundo al enfrentarse al gran dios del duelo Ultultus con magia. Alon miró hacia adelante. Delante de él, se había formado una enorme línea de relámpagos rojos. Delgada y larga. Iluminada por la luz púrpura del sol poniente, brillaba con un profundo carmesí. La magia gris que fluía desde la pulsera en su mano izquierda envolvía la línea roja de relámpagos como humo. A los ojos de los caballeros y soldados, la figura de Alon se recortaba contra el fondo del atardecer. A los ojos de Deusipenia, 2 ojos aparecieron detrás de Alon, grabados en el atardecer. Con eso. Línea de silencio. Mientras Alon murmuraba, un destello blanco cegador se disparó hacia el gigante sonriente. ¡Boom! La tierra gris recuperó brevemente la apariencia de un campo de nieve puro y blanco. Fin del vídeo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gusta esta historia, puedes dar tu me gusta y comentar que quieres que siga subiendo más partes.
Recuerda que puedes encontrar más contenido exclusivo en nuestro Patreon. El link estará en la descripción de este vídeo.